El amor de Dios y su justicia. Lección 6. El amor de Dios por la justicia. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Jeremías 9:24. ¿Un Dios arrepentido? La respuesta corta sería que sí es posible. Pero la verdadera pregunta es, ¿en qué sentido se arrepiente? Como vimos el día de ayer, Dios no cambia su carácter. Y entonces surge la pregunta, si Dios no cambia su carácter, entonces, ¿cómo puede arrepentirse? Para entenderlo, lo primero que tenemos que hacer es separar el concepto humano del divino, porque para los hombres el arrepentimiento implica reconocer que se ha cometido una falta o un error. Pero el arrepentimiento de Dios, que se presenta en la Biblia, no es así. Por ejemplo, en Éxodo 32, vemos a Dios irritado por el pecado flagrante y vergonzoso del pueblo. Dios dijo que en su ira destruiría al pueblo, pero Moisés intercede por ellos. Es entonces que vemos el arrepentimiento divino. En realidad, Dios en ningún momento cambió su carácter. Él siempre fue y es amor. Como ya vimos, su ira era por y contra el pecado, pero su amor por su pueblo se mantenía constante. En realidad, de lo que se arrepiente es del mal que pensaba hacerles. Dios cede en su juicio en respuesta al arrepentimiento o la intercesión. Como vimos en el caso de Nínive, Dios detuvo el castigo. Y es que Dios es misericordioso con todos los pueblos si éstos se apartan de su maldad. Esta verdad se ve claramente plasmada en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, versos 7 y 8. Pero a continuación también se hace una advertencia. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Nuevamente, Nínive es un ejemplo apropiado de esta realidad, porque cuando se arrepintieron, Dios detuvo su juicio, pero cuando persistieron en hacer el mal, el juicio siguió su curso. Por otro lado, la Biblia también nos dice que Dios no se arrepiente. Lejos de ser una contradicción, esta dualidad nos muestra dos facetas del mismo objetivo de nuestro Dios misericordioso. Consideremos dos casos concretos. El primero, en Números 23, es el caso de la maldición que Balac quería que Balaam pronunciara contra el pueblo de Dios. En este caso, podemos ver cómo es que no importa cuánto desee el enemigo cambiar la buena voluntad y los buenos planes de Dios para su pueblo, Dios no se arrepiente. No dejará de avanzar con su buen juicio. El segundo caso es más complicado, y está en 1 Samuel 15. En esta ocasión vemos la terquedad del rey Saúl por persistir en sus errores, haciendo lo malo y desechando la palabra de Jehová. Paradójicamente, Saúl afirma que él estaba cumpliendo la palabra de Jehová. Este caso es complicado porque Saúl parece arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, un análisis más minucioso de sus declaraciones nos muestra que él culpaba a otros por su pecado, y que su mayor interés no era el alcanzar el perdón, sino el de quedar bien delante de los líderes del pueblo. Ante todas estas mentiras es que vemos la declaración divina diciendo que Dios no se arrepiente. Tal vez, objetivamente, en este caso, lo que dice es que no se arrepiente del juicio contra Saúl, pues él tampoco se había arrepentido de su mal, ni lo había abandonado. La equivocada idea de que Dios no cede en absoluto se ve desmentida claramente cuando al final de este capítulo Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey. Lejos de demostrar de alguna forma que Dios se equivoca, este verso nuevamente nos muestra la realidad del libre albedrío humano. Dios puso como rey a Saúl, y Saúl pudo haber elegido mantenerse fiel y constante a Dios, pero en su lugar eligió la rebeldía
el orgullo y la obstinación. Quizá la mejor manera de entender el arrepentimiento o no arrepentimiento de Dios está en la afirmación de que Dios no es como los hombres. Esto nos dice que Dios no cede ni se arrepiente de la manera en la que lo hacen los seres humanos. Para terminar de comprender esta realidad, desglosemos algunos principios que se desprenden de este estudio. Primero, Dios cumple sus promesas. Él tiene un objetivo, la salvación de sus hijos y la destrucción del pecado. Segundo, Dios puede cambiar el rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, pero su objetivo permanece siendo el mismo. Tercero, el carácter de Dios permanece constante. Él siempre es amor. Él es misericordioso. Y tanto la suspensión de sus juicios como la ejecución de sus juicios responden a este amor y misericordia. Dios no necesita arrepentirse como el hombre, porque Él no puede ser tentado. Pero el que sí puede y debe arrepentirse es el hombre, pues de este arrepentimiento depende su destino.